¿Qué responsabilidad tiene el gobierno en esto? ¿Qué rol tiene que jugar la oposición? ¿Y de qué se avecina para el país ante estos encontronazos que se dan en la política y la justicia? Está Daniel Sapsay en línea, abogado constitucionalista, para hablar de este tema. Doctor Sapsay, ¿cómo le va? Gustavo Rezoglio lo saluda. Muy bien, ¿qué dice Gustavo? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué Con mucho momento, gusto. cómo lo ve la situación entre la política y la justicia en estos momentos con el encabezamiento que he hecho, Daniel? Bueno, con muchísima preocupación, porque evidentemente lo que se trata en el Estado de Derecho es limitar al máximo las acciones de la política. Es una racionalización del poder, como se ha dicho. Uh-huh. Si por el contrario quienes ocupan los cargos políticos tienden a dominar a la justicia, Sí. y bueno, se produce claramente un serio riesgo para la salud de la República. Lo que termina es desmoronándose la República. Y vemos que estos tiros aflojes a lo que están llevando es una parálisis en general Sí. del Poder Judicial, obviamente del Consejo de la Magistratura, que es un órgano auxiliar de la justicia, Uh-huh. y yo le diría que de los tres poderes. Hoy lo que uno ve es una falta de decisiones, un estancamiento y una discusión que se basa en una lucha por la impunidad de Cristina. A nadie le importa la situación horrible que padecen los sectores más desfavorecidos con la inflación, en fin, todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Sin dudas. Ahora, Rosati como presidente del Consejo de la Magistratura, el gobierno, algunas de sus voces, dice, se está metiendo en un terreno que no le corresponde, que es el del poder legislativo. ¿Usted cómo responde a esas acusaciones? El autonombramiento de Rosati, porque no hubo una ley para modificar la ley de Cristina del 2006, ¿es constitucional o no, Daniel? Absolutamente constitucional. Lo que pasa es que lo que no entienden, con Cristina a la cabeza y lo que es el kirchnerismo, es que el control de constitucionalidad es precisamente el gran freno al despotismo. Es la clave para lograr un sistema equilibrado de poder y no un sistema en el cual el Poder Ejecutivo poco a poco va asumiendo más funciones hasta hacerse de la suma del poder público. Este es el tema. Sí, Esto es lo que les molesta, no nos equivoquemos. sí. Días pasados, cuando hizo esa jugada que nos tiene acostumbrado Cristina, ¿no? De dividir el bloque del Senado e imponer un consejero, hubo varios análisis. Primero, esta decisión de Cristina de impedir la posibilidad de tener un poder judicial independiente y que sus causas sigan avanzando. Pero también hay otra interpretación y que habla de que este es un ataque al sistema republicano, que en realidad lo que se quiere es colonizar el poder judicial. ¿Usted ve un camino así en la Argentina? Bueno, con lo que decía antes, de alguna manera apuntaba a esto que usted afirma, sin ninguna duda. Uh-huh. Pero esto no es una cuestión de futuro. Veamos lo que ha pasado desde que se sancionó esa ley 26.080 en el 2006, cuando precisamente Cristina era la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Sí. En la medida en que logró una preponderancia tan enorme del poder político por sobre los otros estamentos del Consejo de la Magistratura, y en particular que el oficialismo de turno, con 5 consejeros, fuera el que tuviera como una suerte de derecho de veto, ya que para las dos decisiones principales que toma el Consejo de la Magistratura, que es la elevación de una terna y el inicio de la remoción de un magistrado, es decir, quienes entran y quienes salen del Poder Judicial Federal, se necesita por lo menos de los 2/3 de la totalidad de los miembros, y por lo tanto al menos uno de esos 5, claramente un derecho de veto. Sí, sí. Hoy está con esta composición en parálisis, no se puede designar jueces, está en un limbo la Argentina. ¿Cómo lo ve usted, Sapsay? ¿Y cómo se destraba esta situación? Bueno, evidentemente un país cuyos poderes están prácticamente inmovilizados es un país que va a la deriva. Uh-huh. ¿Cómo se destraba? Con responsabilidad y con una de la sociedad, una gran prédica para que esto termine. Sí.
Un acto como el banderazo, tractorazo del sábado pasado ayuda muchísimo a mi modo de ver. ¿Cómo ve en esta intentona de Cristina de dominar el Poder Judicial el papel de Alberto Fernández, del presidente, que se mantiene, parece, a la expectativa? Bueno, en realidad no es un presidente, es una suerte de títere. Digamos las cosas por su nombre. Está todo falseado. Desde el momento en que se conformó esa fórmula, sí, ya sabíamos que quien iba a presidir sería la vicepresidente, provocando una gran mutación constitucional. Hemos pasado a un sistema vicepresidencialista que implica una clara violación a la Constitución. Claro. ¿Y el rol que ejerce Sergio Massa? Porque en ese acto de designar miembros del Consejo de la Magistratura, reconoció que debía ser integrante de la oposición, en este caso de una senadora radical. ¿Qué papel juega Sergio Massa en esta historia, en esta vinculación con Cristina, con el resto del peronismo y el país? Es muy difícil seguirlo porque es un personaje zigzagueante, que hoy está de un lado, mañana está del otro, así que es difícil saber qué rol juega porque va jugando distintos roles según los momentos, ¿no? Daniel, hoy se conocieron un par de proyectos de ampliar la Corte Suprema. Beretilnec, que parece ser un aliado del gobierno, pretende llevarlo a 16 integrantes, si no me equivoco, estoy recordando, y también la senadora Camaño plantea elevar a 9 integrantes. ¿Hay que modificar el número de la actual Corte Suprema? Mire, el número de miembros de la Corte Suprema, lo fundamental es que se mantenga estable. ¿Por qué? Porque lo que yo temo es que se acomode el número a las necesidades del gobierno de turno, y eso es el peor de los mundos, porque se trata de una Corte Suprema que hace la corte al gobierno. Recordemos lo que pasó en el gobierno de Menem, no vaya a ser que se repita. Sí, lo que implicó un achicamiento, que lo aplaudimos. Resulta que ahora la misma persona que achicó ahora está por la ampliación. Además, me parece que no tiene futuro esta iniciativa. ¿Por qué? Porque fíjese que todos los proyectos relacionados con la justicia, ya desde hace más de 2 años, han quedado planchados en diputados. Claro. Inclusive cuando en diputados el peronismo tenía un número mayor, ahora tiene mucho menor, con lo cual no le veo ningún futuro a esos proyectos. Pero supóngase que lo tuviesen. Para la designación de los futuros miembros hace falta el voto de los 2/3, el acuerdo, ¿no? Para el acuerdo es el voto de los 2/3 de los miembros del Senado, de los presentes. ¿Cómo los van a conseguir si no tienen ni siquiera quórum propio? ¿Y cuál es el sentido entonces de imponer estos temas en la opinión pública? Bravuconadas. Y además creo que son productos de una persona muy desesperada y que tira balines para todos lados, si me permite mi mal francés. Daniel, ¿en qué anda hoy profesionalmente? Que siempre nos interesa saber qué es de su vida. Bueno, siempre muy activo, afortunadamente. Creo que si uno no está activo, es como una muerte civil. Afortunadamente tengo permanentemente invitaciones a congresos. Siempre sigo siendo profesor en la UBA, tanto de grado como de posgrado. Y además, afortunadamente también tengo una activa actuación profesional. Bien, bien. Daniel, ¿y cómo ve el país hacia el futuro? ¿Qué piensa usted que va a ocurrir en los próximos años? La situación, vamos a estar siempre pendiente de esta dicotomía, girando en torno a Cristina, a esta famosa grieta. ¿Cuánto tiempo cree que vamos a permanecer así? Bueno, en Argentina es difícil decirlo, ¿no? Porque pensar a varios años, cuando de una semana a otra cambia todo, es prácticamente como ser adivino, y eso sí que no lo soy. Bien, bien. ¿Sigue manteniendo sus redes sociales, Daniel? Sí, empezando por mi canal de YouTube, a donde espero subir esta entrevista. Bien. Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Cualquiera puede entrar con cualquier buscador. Bien. Es gratuito. Y aún sin registrarse, igual accede. Perfecto. Así que con mucho gusto serán bien recibidos. Ya tenemos más de 54.000 suscriptores, lo cual realmente quiero agradecer cada vez que puedo, porque siento un gran apoyo. Y como siempre es un placer charlar con usted, ¿eh? Le mando un abrazo, Daniel. Igualmente para mí, un abrazo. El doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, una mirada sobre la actual situación.